Angelico o el Beato Angelico o Giovanni de Fiesole, como se llamaba, que es un pintor religioso, era un monje que tenía conciencia de los problemas culturales de su tiempo. Ustedes piensen que estamos en el primer Renacimiento y él consideraba que los fines de su arte tenían principios doctrinales, es decir, que respondían a las cuestiones de la Iglesia, pero estaba dirigido a fines concretos. Ustedes piensen que la producción del Beato Angelico estaba destinada o a los conventos o a encargos que se le hacían a los conventos desde distintos lugares, encargos de cuadros. Por lo tanto, no podía salirse de las cuestiones culturales propias de su época. El convento tenía una política que que tenía como fin orientar la religiosidad de la alta burguesía florentina, y para poder definir eso contribuye Fra Angelico a la definición de eso con su obra, ¿no? Él ha sido uno de los primeros en captar el alcance de las nuevas corrientes a las que no se enfrentó, aún siendo muy religioso. Ustedes piensen que para un religioso de la época era mucho más fácil, o habrá sido más común, continuar con la tradición gótica. Sin embargo, él no se enfrenta y se muestra entre lo secular y lo doctrinal, ¿sí? Entonces él está ahí entre medio. Él se dirige su obra a una sociedad que está ávida de conocimiento, y por eso también lo admira muchísimo Masaccio, en el que el conocimiento está puesto al servicio del arte y viceversa. Vamos a mirar rápidamente unas obras que ustedes ya conocen. Esta es una Madonna de Giotto y esta es una Madonna de Masaccio, para que vean el pasaje de un siglo al otro en dos pintores que uno pertenece al proto-renacimiento y otro al primer renacimiento. Fíjense acá cómo el dorado propio del fondo que se usaba para la pintura religiosa en la Edad Media sigue funcionando, y por ejemplo, las aureolas de estos ángeles y personajes que se encuentran acá son doradas, lo que en relación con el fondo hacen un juego y no permiten una lectura de una mayor profundidad, a pesar de que él ha trabajado el trono de la Virgen haciendo uso de una primera perspectiva, que es en lo que está interesado a partir de los conocimientos geométricos que tiene. Pero si se fijan, esta perspectiva, primero que no da tanta sensación de profundidad, porque recuerden que el espacio que logra Giotto no es muy profundo. En cambio, fíjense en el de Masaccio cómo está resuelto con muchísima más claridad, o más cercana al tipo de perspectiva que nosotros conocemos. Esta, por ejemplo, está invertida. Miremos la Virgen rápidamente y fíjense el volumen que tiene, el peso que tiene, la masa que implica el tratamiento de estos paños, ¿no? El tamaño que tiene con esta perspectiva jerárquica propio de la Edad Media. Acá la Virgen tiene casi el mismo tamaño, les diré, estos son cuadros grandes, estas son pinturas sobre tabla, temples sobre tabla, y deben medir como 3 metros más o menos cada una, ¿no? Fíjense, el volumen es más o menos el mismo, pero el peso es mucho más verosímil en la de Masaccio que en la de Giotto. Fíjense cómo la luz ilumina centralmente a la Virgen y hace unos pasajes, unas zonas del manto de Santa Ana, que es la madre de la Virgen, claro, y en otro lado mucho más oscuro. Lo mismo que el tratamiento de luces y sombras.
Fíjense cómo resuelve Giotto el ángel con las alas, con cada una de las plumas ahí dibujadas, y acá los dos ángeles ha dedicado menos tiempo, le ha dado menos interés que a la parte central, que sería la Virgen con el niño. Este caso, el caso de Masaccio, es muchísimo más pictórico que el trabajo de Giotto, que aunque trabaja con estas grandes masas y hace uso del claroscuro, es el dibujo el rector de su obra. Acá vemos nuevamente la de Masaccio con una Madonna, la del tabernáculo de los lanceros, se llama, que son gente que fabrica telas, para que vean ustedes que acá este paño, por ejemplo, es más oscuro, pero es un tanto planimétrico en relación con este, que es todo dorado, pero que hace alusión a una profundidad que este no tiene. La figura tiene una tridimensionalidad bastante marcada y un naturalismo en el tratamiento de los paños, pero hay una dedicación o un interés por una belleza sensible que en el caso de Masaccio no está considerada, ¿no? Porque Masaccio no le interesan esas cosas, sino la estructura formal, ¿no? En este caso, fíjense la pirámide que arma, en este caso también está la pirámide, pero tiene otro carácter. Vamos a ver las obras de el Beato Angelico en particular. Esta obra de 1424 es la Anunciación. Es una obra que está en el Museo del Prado. Fíjense que es un cuadro y abajo hay una serie de cuadros en una faja que se denomina predela. En la predela hay otros cuadros, generalmente son del mismo autor, que hacen referencia a distintas escenas que tienen que ver con este. En este caso serían escenas de la vida de la Virgen. Nos vamos a dedicar al cuadro y vamos a ver que tiene como tres partes en realidad, ¿no? Una de las partes, que está dividida en dos, es este edificio que, si observan bien, tiene características de la arquitectura renacentista, con sus columnas dóricas de fustes lisos, con unas bóvedas de arista que están pintadas de azul con las estrellas doradas, como era en el arte medieval. La Virgen está recibiendo la noticia de que va a ser madre, entonces en la mano de Dios larga un rayo, ahí viene el Espíritu Santo a avisarle y el arcángel que está aquí avisándole, ¿no? Bueno, ellos se encuentran en un espacio arquitectónico del Renacimiento. Eso es interesante porque es una escena bíblica que cronológicamente no correspondería, ¿no? Pero eso es una característica del Renacimiento. Fíjense que este edificio está trabajado en perspectiva, ya la perspectiva va tomando forma, va a consolidarse más o menos en esta época, pero estos recuerden que son los pintores de la época de la experimentación. Pero fíjense cómo hay un cuarto y allá hay otro, ellas están como en un patio y allá hay otro cuarto iluminado con una banca ubicada de forma oblicua. Si nos fijamos en el piso, está un poco abatido también este piso, ¿no? Visto como más de arriba, cuando esta figura por lo menos está vista muy muy de perfil. Si vemos los colores que usa el Beato Angelico, son colores muy interesantes, con un timbre muy interesante, ¿no? Fíjense este azul de lapislázuli, los rosados, pero son colores tenues, muy refinados, mucho dorado, porque él sigue trabajando con las técnicas del pan de oro, que era propia de la Edad Media, ¿no? Vamos a ver más en detalle, por ejemplo, la cara de la Virgen. Estos son estos trabajos de pan de oro, como les digo, que no hay una sola técnica, hay mucho y tiene una tradición bizantina muy profunda, ¿no? Pero fíjense la manera de trabajar con estas formas. Son formas que se cierran, porque si ustedes ven hay una línea de contorno muy leve,
pero marcada y reconocible, inclusive tiene otro color. Fíjense cómo se diferencia esto de este fondo de la aureola con una línea negra directamente, es decir, que están encerradas las formas y recortadas de las otras por una línea, lo que quiere decir que es de tendencia lineal. De todas maneras, si uno ve la cabeza, el cuello, esto parece un óvalo, ¿no? La forma geométrica, según el Beato, es la forma más perfecta que ha alcanzado, la más cercana que Dios ha dado al mundo para crearlo, dice él. También él considera que la forma geométrica es la única que no se opone a la luz. Es una forma ideal diferente de lo opaco de la materia, dice. Según Brunelleschi, el espacio es forma geométrica y según Santo Tomás, la luz divina llena el espacio. Y acá ese tratamiento de la luz se ve. Vamos a ver otro detalle para que vean eso, ¿no? Fíjense el uso del color que él hace. Son colores casi tersos, colores que hacen gradientes muy, muy suaves y que están recortados por una línea de contorno, como decía yo recién, lo que significa que son formas lineales, aunque haya tratamiento de claroscuro, a diferencia de lo que vimos en Masaccio, que eran formas muy contundentes en lo pictórico. En este caso, la pintura está encerrada dentro de las líneas de contorno de las distintas obras. Los rayos de luz, el rayo de luz, fíjense que es bastante abstracto, ¿no? Pero la luz de estos rostros o del edificio es una luz clara. Fíjense que no proyectan sombras estas figuras, ni el edificio, ni las columnas, nada proyecta sombra. Eso es lo que se denomina luz diáfana. Es más, parecieran provenir las luces de las cosas en el caso de el Beato Angélico, y es por eso que les acabo de comentar, ¿no? Si vemos esta otra parte del cuadro, vamos a ver que están Adán y Eva huyendo, expulsados del paraíso, ¿no? Y si miramos en detalle, fíjense las flores, las hojas, como que cada una está realizada con el mismo nivel de naturalismo, aunque estén atrás o aunque estén en el primer plano. Es decir, que no hay gradación en lo referido a la definición de las cosas. Todas están definidas por igual. Eso hace de las obras cerradas. De todas maneras, en esta pintura podemos ver, inclusive identificar la flora de la época, la flora de esas geografías, porque están hechas con una observación de la naturaleza muy, muy detenida. Es decir, que son naturalistas, aunque tienen este concepto de forma cerrada, en tanto que las que están al último, allá en el fondo, las que están en el primerísimo plano, tienen el mismo grado de definición. Las figuras, como ustedes verán, están bien apoyadas, lo que significa que hay un conocimiento ya de cómo es que se disponen las figuras para que no queden flotando. Y como les decía, acá en esta habitación el plano parece un tanto abatido, y acá también, fíjense cómo se abate este plano, casi como si se tratara de un tapiz. ¿Han visto? De todas formas, la belleza a la que él apunta es, según él, la belleza se logra manifestar en un intelecto claro, tanto como la perspectiva, que responde a un elemento claro. Él ve en las cosas creadas por Dios el signo del creador, pero según él, ese signo no es un signo que oculte, que opaque, sino que brilla,
dice él. Si vemos esto, yo supongo, a mí me parece que no solamente usa el pan de oro en los lugares que se ve, sino que hay colores, ya van a ver, en los que también están trabajados sobre el pan de oro, ¿no? Fíjense, les decía yo recién, la tersura, ¿no? Como que no se nota el trabajo del pincel, sino que tiene una forma de trabajar capa sobre capa para poder dar estos gradientes tan refinados, tan sensibles de las formas, ¿no? Ahí tenemos otra obra que es el Descendimiento de la Cruz. Es también una obra que fíjense el encuadre que tiene, ¿no? Es decir, que esto es parte de un retablo propio de la Edad Media. Sin embargo, fíjense cómo está trabajado el cielo, los árboles, la ciudad. Es decir, que él está haciendo un uso de la perspectiva en una escena sagrada. Eso es a lo que me refería anteriormente, que estos temas están para instruir o para servir a estos señores burgueses, entonces no tienen el carácter del arte medieval que es para la cristiandad, sino para alguien en particular que tiene una clase social en particular. Nuevamente Cristo está justo en el centro, con atrás la cruz. Si ustedes toman el cuerpo de Cristo en relación con estos personajes que están acá, hace una forma triangular, pero si consideramos estos otros, los pies de este y de estos dos, resulta que se arma una especie de pirámide. Esa espacialidad nueva es una espacialidad del Renacimiento. Nuevamente los colores de las cosas parecen emanar de ellas, la luz es diáfana. Hay uso de la perspectiva, en este caso todavía no está lograda al 100%, pero van en ese camino, y una atención a la naturaleza. Todo, tanto el tema religioso como las cuestiones seculares o del arte de la época, están trabajadas con el mismo criterio. Bueno, hay un detalle para que vean ustedes el naturalismo del trabajo del Beato Angélico. La individualización de los rostros, por ejemplo. Bueno, acá tenemos una obra que es la Lamentación por Cristo. Lo acaban de bajar de la cruz y están todos los personajes alrededor. Nuevamente el cuadro tiene una línea importantísima que es el eje de la cruz, ¿no? Que divide como en dos partes que tienen el mismo peso cada una. Cristo está muerto allí con la Virgen y María Magdalena y los demás personajes en un espacio, pero fíjense el horizonte dónde está. El horizonte con las nubes como con un carácter muchísimo más cercano a lo que vemos en la naturaleza. Lo mismo que este edificio en perspectiva, que me parece que fuese una ciudadela. Hay elementos del gótico, como esta persona que está hablando, y de ella emanan estas palabras, pero en general el tratamiento, el peso de los cuerpos, el tratamiento de la luz diáfana, las formas cerradas con una línea de contorno, el espacio organizado en plano. Fíjense que todo esto está en primer plano, después hay un segundo plano que es a donde están los árboles y donde se inicia esa construcción, y la lejanía. Hay profundidad dada por planos como superpuestos unos con otros. Vamos a ver un detalle de esta para que vean la delicadeza de la obra de el Beato Angélico, la delicadeza, el color limpio, brillante, ¿no? Las ambientaciones, como vimos recién, con espacios naturalistas. El estudio de la anatomía a través de los ropajes. Fíjense, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que es muy corto el brazo de la Virgen, lo mismo que este brazo se ve muy corto si lo vemos muy de cerca. Sin embargo, hay detalles. Fíjense en este personaje que tiene una rodilla hacia adelante, y eso está hecho nada más que con el tratamiento del paño. Entonces, a través de los ropajes él analiza la
anatomía humana, que como ustedes saben es algo fundamental en el arte del Renacimiento. Todas estas figuras son estilizadas, buscan una belleza armónica, y si se fijan nuevamente en el conjunto, verán que tiene un espíritu, les diré, la obra de paz. Aquí no es como aquella lamentación de Giotto. ¿Se acuerdan la lamentación de Cristo pintada por Giotto, en la que la desesperación, la angustia de todos los personajes, la tristeza se veía acá? Acá están tristes, pero es una obra que muestra esa paz, inclusive hasta casi una ternura, ¿no? En el refinamiento de las figuras, en la brillantez de los colores. Siguen brillando, no son oscuros ni opacos, y son figuras como espiritualizadas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la coronación de la Virgen. También fíjense los colores que tiene esto. Son colores vibrantes, con un timbre altísimo y con una brillantez, como si emanaran los colores de adentro de los cuerpos, no como si vinieran una luz dirigida de algún lado, ¿no? Nuevamente aquí está la predela de este cuadro. Ahí les muestro unos detalles para que vean la riqueza con la que él trabaja y cómo distingue una figura de la otra por el contorno. Inclusive fíjense las aureolas, como todas tienen una línea oscura, para que en el caso de que haya colores semejantes no pierdan la definición. Todas tienen el mismo grosor de línea, o sea, todas están definidas de la misma manera. Nuevamente el tratamiento de luces y sombras, con esa delicadeza, tersura, con esa expresividad angélica de los rostros, ¿no? El gusto que demuestra él por el dibujo. Ahí tienen otro detalle de la misma pintura, para que vean los detalles en los que se detiene, ¿no? Detalles como el piso, el cordero, acá está María Magdalena con un perfume. Bueno, están una serie de personajes. Fíjense el tratamiento de los paños y la delicadeza de los pasajes entre claros y oscuros, que, como les decía antes, en ellos no se ve el trabajo. Bueno, acá se ve con más claridad esto que les digo, de que si, por ejemplo, si no hubiera marcado acá esta línea de contorno tan oscura, se hubiera confundido con el dorado del traje de este otro ángel, ¿no? Entonces así se asegura que se van a ver con muchísima claridad los distintos personajes, los distintos elementos de la escena, ¿no? Fíjense qué interesante cómo se ve esta trompeta que está adelante, después está el paño, después está el personaje que está entre la bandera que le cuelga a la trompeta y el paño. Fíjense los distintos estratos espaciales que él va marcando, inclusive esta gente que está ahí atrás. Fíjense las partes de los rostros, para dar sensación de profundidad, a pesar del uso de estas aureolas doradas que aplanan muchísimo las imágenes. Bueno, voy a seguir en otro video. A ver.